Vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarles al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nuestro tema para esta tarde se titula El primer fruto de la oración de Cristo. Estamos por un par de semanas analizando, estudiando las últimas palabras o frases de nuestro Señor mientras estaba allí en la cruz del Calvario. La semana pasada iniciamos hablando acerca del perdón que nuestro Señor clama hacia aquellos que están en ignorancia espiritual. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el contexto es el Calvario, el contexto es nuestro Señor allí llevando las consecuencias eternas luego de haber sido duramente castigado en su cuerpo físico, pero ahora en la cruz se iba a llevar adelante la más grande transacción que se puede conocer. Así que el Calvario es central al Evangelio. Sin el Calvario no habría salvación, sin que hubiera ocurrido esta gran obra de Cristo allí en la cruz del Calvario, no habría manera de poder escapar de la ira de Dios sobre el pecado, por haberlo ofendido, por nuestra vida en contra de Él, que es santo, no tolera el pecado, que es justo, que debe también castigarlo. Así que el Calvario de esa manera debemos verlo. Debemos contemplar estas escenas que ocurren allí como el preámbulo de aquellas cosas tan grandes que iban a ocurrir cuando Dios ahora iba a derramar su ira sobre Cristo allí en la cruz, para que el hombre que estaba bajo la ira de Dios ahora pueda disfrutar de la comunión y la reconciliación con el Señor. Y la escena continúa luego de la primera frase de nuestro Señor. Tenemos a un grupo de personas que estaba alrededor de la cruz, eran multitudes, pero en versículo 35, 36 y luego el 38 se nos describen un grupo de personas que estaban allí. Uno de ellos era los fariseos, los escribas y los ancianos, que eran los impulsores de todo esto que estaba ocurriendo. Acusaron a nuestro Señor de blasfemia, de tal manera que ahora fueron delante de los romanos para lograr la pena capital, que eran los únicos que podían hacerlo, falsos testigos y todo aquello que está presentado en los juicios de nuestro Señor. Luego tenemos a los soldados en el versículo 36 que le escarnecían, se acercaban, le presentaban vinagre. Pero vamos al versículo número 39 porque aquí aparece en escena una vez más dos malhechores, dos bandidos, dos personas que cometían atrocidades en aquellos años y que estaban colgados uno al lado de otro y le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cuando leemos los pasajes paralelos en los otros evangelios, no era solo uno, eran ambos que estaban hablando en contra de nuestro Salvador. Y esto puede sonar que es algo circunstancial, como que Dios no puede hacer nada al respecto. Tal vez puede quedar esa sensación en nuestra mente de que, bueno, Dios parece que está allí esperando a ver qué ocurre, pero todo esto no era más que el plan de nuestro Dios para que por medio de todo esto, de todas estas cosas que ocurrían aquí, la obra de redención pudiera realizarse. Y parte del plan de redención era que Cristo fuera crucificado entre dos transgresores. Si vamos al libro de Isaías 53, encontramos también una referencia a esto en el versículo número 12, este gran capítulo que nos adelanta la obra de nuestro Señor hablándonos acerca de Él. Y dice lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Pero luego dice: y fue contado con los pecadores, y habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Allí se presenta una visión de lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario y por supuesto habla de Cristo. Marcos 15 lo expresa con claridad: crucificaron también con Él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y añade: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, fue contado con los transgresores.
Así que esto que aparentemente puede ser un plan errado o algo que estuviera fuera del alcance de nuestro Dios, lo que vemos no es más que Dios obrando para que el hombre, el pecador, aquel que está lejos de Dios, pueda tener un camino por el cual pueda ser reconciliado con nuestro Señor. Así que para llegar a la segunda frase de nuestro Señor, debemos analizar brevemente la vida de estos malhechores. Estos hombres eran hombres malos, hombres que fueron crucificados, por lo tanto no era un delito menor. Estaba la cruz reservada para delitos como sedición, como asesinatos, o personas que estaban haciendo un grave daño a la sociedad de aquel tiempo. Así que obviamente estamos hablando de hombres duros, hombres que no simplemente era un pequeño delito, así que nos da la idea de qué tipo de personas eran ellos. Y los vemos al principio, ambos hablando en contra de Cristo, siguiendo también lo que los otros hacían, los gobernantes, diciendo a otros salvó, sálvese a sí mismo, los soldados escarneciéndolo, burlándose de él. Así que estos hombres estaban siendo parte de todo este menosprecio hacia el Salvador. Nada les importaba. Y si de alguna manera ellos se iban a relacionar con Cristo, si de alguna manera iban a tener algún tipo de acercamiento única y exclusivamente, iba a ser para su propio beneficio. Por eso le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así que estos hombres estaban allí y solo querían buscar un beneficio temporal, como diciéndole: Jesús, si me quitas este problema, te voy a servir. Como tal vez hoy día eso podría sonar de otra manera. Podría sonar a: si tú me sanas de esta enfermedad, yo voy a ser el cristiano más fiel. O si tú me das todo este tipo de cosas, yo voy a ser una persona que vaya fielmente a la iglesia. Así que toma distintas formas, pero el principio es el mismo: un beneficio personal, tomar al Señor como un genio de una lámpara que está a nuestro servicio para simplemente atender estos asuntos para luego olvidarnos. Y es aquí entonces donde debemos reconocer que esto representa a todos en ese estado natural, ese estado, como la Biblia lo llama, estado de pecado. El hombre es pecador por naturaleza, nace con esa corrupción moral, ese pecado que ha afectado todo el ser del hombre, la mente, la voluntad, las emociones. Representa a todos los seres humanos que no han sido transformados por el poder del Evangelio. Y si tú lo piensas, nuestro rechazo cuando no éramos cristianos, el rechazo del inconverso es similar al rechazo de estos hombres. No quieren nada con el Señor. No hay Dios en sus caminos. No hay ningún pensamiento acerca de la eternidad. Y tenemos nuestra propia idea de el beneficio que podemos obtener de todas estas cosas, nuestras propias ideas acerca de Dios. Así que es obvio que este hombre no se representa, tan malo como era, no se representa a todos en el estado natural antes de ser transformados, insisto, por el poder del Evangelio. Y tú dices: pero bueno, este hombre me acaba de presentar como un hombre tal vez asesino, un hombre revolucionario, un hombre que causaba gran daño. ¿Cómo me puedes comparar con un hombre como ese? Pero tal vez no has robado, tal vez no has asesinado a otras personas, tal vez no has sido violento, pero hay algo que debes reconocer: le has robado a Dios. Le has robado al autor y dador de la vida. ¿De qué manera Él te ha dado talentos, habilidades, te ha llenado de cosas tan simples como el aire, las cosas para la vida, pero no le reconoces que las cosas vienen de Dios? Con respecto a esto, el apóstol Pablo lo expresa con claridad: habiendo conocido a Dios, no le reconocieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así que el hombre tiende a llevarse toda la gloria, busca la alabanza, busca el reconocimiento, olvidándose de su Dios. Así que, por cierto, este hombre te representa a todos aquellos que están lejos de Dios, le han robado a Dios, le roban la gloria a Dios, y todo lo hacen basado en su propio beneficio, en su propio placer. Así que, insisto, tan malo como era este hombre en un sentido externo y en un sentido interno, por cierto, tal vez no robas externamente, pero internamente debes reconocer que es una perfecta ilustración de una vida sin Dios. Pero el asunto ahora es que uno de ellos comienza a cambiar. Y esto es lo maravilloso de esta historia. En todo este
esta escena que se está presentando, uno de ellos comienza a cambiar. No se nos describe el momento exacto donde estas cosas ocurrieron, no tenemos un texto que nos diga y debido a esto ocurrió esto otro, lo vemos como algo que está ocurriendo, una narrativa de eventos que están pasando, y en medio de todos estos eventos, la manera de pensar de uno de ellos, la manera de actuar en relación a Cristo, la manera de estar razonando con todo esto había cambiado. De un momento a otro, la burla dio lugar en primer lugar al silencio, el menosprecio, dio lugar a pensar mejor las cosas que estaban ocurriendo allí. Ahora, ¿qué podemos decir de cómo estas cosas pudieron llegar a darse? En primer lugar, el Evangelio le estaba siendo predicado aquí entre medio de estas líneas, de manera directa, en primer lugar, por nuestro Señor, cuando ruega a Dios que perdone a estos, a los que no saben lo que hacen. Por cierto, cuando se habla de perdón, se habla de una infracción, se habla de un delito. Por lo tanto, el Evangelio estaba condensado en estas palabras para mostrar que el hombre es pecador, está en indiferencia, en rechazo, no entiende las cosas espirituales por quienes nuestro Señor allí oró y ellos estaban a su lado, escucharon aquello. Vemos también al pueblo cuando hablaba con desprecio hacia el Señor. Decía, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Así que todas estas cosas comenzaron a llegar a su mente. Vemos el letrero que puso también Pilato en la cruz. También se le ha conocido como el primer evangelio predicado aquí en la cruz. Aquí decía, este es el rey de los judíos. Así que de una otra manera, este malhechor que comienza a cambiar había oído el mensaje de salvación a partir de lo que Cristo dice, de la multitud que gritaba, del letrero que fue puesto en la cruz. Así que vemos este cambio también en estos versículos, cómo estas cosas se comienzan a mostrar. En primer lugar, en el versículo número 40, dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Él tenía un conocimiento conceptual de Dios, era judío y más allá de esta vida que llevaba en contra de las leyes, había sido criado en el judaísmo, había sido instruido en todas estas cosas. Así que no era ajeno a un pensamiento acerca de Dios, pero por cierto no lo consideraba en su vida. No vivía para Dios. En la práctica era un hombre que vivía sin Dios. No había temor de Dios delante de sus ojos. Pero ahora tiene un concepto que antes no tenía, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Porque es obvio que si alguien va a venir delante de Dios, debe creer que Él existe, no solamente que existe, sino que es galardonador de aquellos que le buscan. Así que comenzó a cambiar también su concepto, su entendimiento acerca de Dios. Pero también lo vemos ahora reconociendo que Él merecía el castigo, reconociendo que Él era alguien que merecía lo que estaba ocurriendo allí. Y dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Él reconoce que era merecedor de este castigo, porque dice, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y de esa misma manera también se nos ilustra tan gloriosamente aquí como el pecador que el Señor está obrando en su vida trae un reconocimiento de aquella condición. Y precisamente este es el primer paso hacia el verdadero arrepentimiento. Si hemos de arrepentirnos de un pecado, de pecados, por cierto, debemos reconocer que en primer lugar hemos hecho aquellos pecados. Y cuando se nos presenta una oración de arrepentimiento, en el Salmo 51, por ejemplo, el salmista expresa allí las características de una oración de arrepentimiento. Y él habla de mis rebeliones, de mi pecado, nuevamente de mis rebeliones, etcétera, que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Así que vemos aquí también el primer paso hacia lo que iba a ser un genuino arrepentimiento. Y no solamente reconoció su pecado, sino también su falta, su maldad, sino que también lo vemos reconociendo que Cristo era inocente. Entendió que había una injusticia que se cometía hacia Cristo, porque él menciona en el versículo 41 que Cristo, más dice, ningún mal hizo. Así que Cristo,
que era inocente, estaba allí entonces haciendo algo que era más allá de algo que él no merecía, estaba ocupando el lugar del culpable. Eso es lo que el Evangelio nos presenta acerca de la obra de Cristo. El entendimiento de que el sufrimiento de nuestro Señor, el dolor que Él tuvo que experimentar, la aflicción en su alma, la muerte que Él tuvo que vivir, era en favor de pecadores, era en favor de otros, porque Él no lo merecía. Nuestro Señor era perfecto, vivió en obediencia completa a las normas de Dios, pero fue a la cruz como el más grande de los pecadores, como el más vil pecador. Así que este hombre tuvo entendimiento acerca de la justicia de Cristo, de la inocencia de Cristo, y que si estaba allí entonces era porque estaba haciendo una obra gloriosa en favor de pecadores. Y también tuvo un sentido de la eternidad. Tal vez, como muchos de los que están hoy aquí, este hombre pensaba que la vida se acababa con la muerte. Y veía la vida en un sentido del momento en que nace hasta el momento en que muere, de tal manera que ya la vida no tenía propósito verdadero, la vida no tenía un objetivo verdadero, simplemente quedaban las circunstancias de la vida. Y tú analizas esta filosofía que se ha levantado, le quita el valor a la vida, le quita todas estas cosas que precisamente la palabra del Señor nos llama a valorar, pero ahora lo vemos con un sentido de la eternidad. Sabía que la muerte inminente no era el término de todo, sino que era el inicio de la vida eterna. Así que por eso es que en el versículo 42 él dice estas palabras. Y ve a Cristo aquí como algo más que alguien que estaba colgado en una cruz. Esto resume perfectamente la obra que el Señor estaba haciendo en él. Porque dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta era una oración pidiendo perdón, una oración pidiendo salvación. Era un reconocimiento de la suficiencia de Cristo para salvar. Y creo que hay muchos que viven como si nunca tendrán que dar cuentas a Dios. Y debe recordar, la palabra del Señor nos enseña que no hay nada que nosotros podamos hacer aparte o ocultándonos de Dios. Piensa en tu vida, tal vez como un diario de vida. Eran muy comunes cuando no habían celulares todavía, de que habían unos cuadernitos que tenían unas llavecitas para que nadie los leyera. Era iluso, la verdad, que uno siempre le abría eso a sus hermanas. Pero uno empezaba a escribir allí, ¿no es cierto? Este día hice tal cosa. Y así podía pasar mucho tiempo. Y toma esto, la verdad, porque nuestra vida delante del Señor está registrada. No hay nada que podamos ocultar de Él. Así que si vemos nuestra vida condensada en un diario de vida, donde cada hoja representa un día de nuestra vida, no va a haber ninguna hoja en blanco, como un día donde no hubiéramos hecho lo malo delante del Señor. En primer lugar, la indiferencia, no considerar a Dios, no pensar en la eternidad, no considerar a Dios como Él se revela en la Escritura. Ya eso es algo que va a estar anotado seguramente cada día. No darle gloria a Él, no darle gracias a Dios. Pero también van a estar los pensamientos de los pecados del pensamiento, van a estar los pecados de la motivación y también van a estar aquellos pecados externos. Y todo aquello entonces un día será presentado delante de ti. Te lo puedo ilustrar cuando partas del escenario de esta tierra y llega el momento cuando tengas que dar cuenta delante de Dios. Como que lo pensáramos, se bajara un telón enorme donde esté registrado precisamente cada segundo, cada día, cada instante de tu vida. Y todos esos argumentos que tal vez piensas preparar para ese gran día, te das cuenta que no puedas ni siquiera enarbolar una breve frase para defenderte, porque todas esas pruebas van a ser tan claras, tan evidentes, que no podrás decir nada delante del Señor. Y este hombre era como uno de ellos, hasta que lo vemos aquí, como el Señor lo atrajo, como dije y se titula el mensaje, como fruto de aquella oración para atraerlo, para perdonarlo, para darle comunión con Dios, para darle reconciliación.
Y aquí entonces llegamos a la segunda frase de 7 de nuestro Señor Jesucristo. Dijo el ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le dice lo siguiente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí está la garantía del Evangelio a todos aquellos que vienen delante de Dios con sinceridad, aquellos que reconocen su condición, aquellos que reconocen que Cristo es el único medio por el cual puedan ser salvos, vienen en arrepentimiento, reconociendo su incapacidad y confiando en Cristo. Entonces el Evangelio dice que el Señor a ninguno de ellos lo echa fuera. Así que esta sincera petición que hace el ladrón, nuestro Señor responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una breve respuesta que el Señor le da, pero era todo lo que el hombre necesitaba oír. Porque esta respuesta de nuestro Señor a esta humilde y desesperada súplica de este malhechor crucificado a su lado, era todo lo que este hombre necesitaba. Ahora el milagro de la conversión, porque es un milagro, un pecador muerto espiritualmente, lejos de Dios, sin considerar a Dios en sus caminos, es levantado a la vida espiritual y es traído de la oscuridad a la luz. Mucho de aquello es algo que no podemos explicar, es un milagro que Dios hace. Y este milagro de la conversión, este milagro de la salvación, es algo realmente asombroso. Y las circunstancias que rodean a cada salvación, a cada conversión que Dios hace, es diferente, por cierto. Si tienes dudas acerca de esto, te invito a que puedas tal vez conversar con alguno de nuestros hermanos si eres una visita. Y simplemente pregúntale cómo Dios te salvó. ¿Cuáles fueron esas circunstancias que te llevaron a confiar en Cristo? Y luego vas a hablar con otro y te vas a dar cuenta que las circunstancias van a variar, pero en todos ellos el milagro de la conversión por la gracia de Dios se verá evidente. Pero en particular la conversión de este ladrón en la cruz fue una de las más maravillosas experiencias de salvación que encontramos en la palabra de Dios, y echa por tierra múltiples falsas enseñanzas de falsas religiones que intentan añadirle algo a lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. De esta segunda frase, entonces, aprendemos hermosas enseñanzas con respecto a la salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En primer lugar, la salvación, este milagro de la salvación, esta asombrosa y gloriosa salvación, es dada total y absolutamente por gracia. Gracia es un favor inmerecido. De esa manera entendemos la gracia, algo que Dios hace gratuitamente en favor de pecadores. Y piensa en este ladrón. Estaba allí, no tenía nada que hacer, porque no podía hacer nada. No podía hacer nada con sus manos, estaba en la cruz clavado. No podía ir a ningún lugar, sus pies estaban ahí clavados también a la cruz. Ninguna experiencia ceremonial tampoco tuvo que experimentar o pudo experimentar, ninguna obra que cumplir. De hecho, insisto, nada podía hacer, porque la salvación no depende de las obras, no depende de lo que podamos hacer o dejar de hacer. Esta asombrosa salvación que Dios nos muestra a partir de esta hermosa respuesta que da este malhechor es que la salvación es total, completa y absolutamente por gracia, un favor inmerecido que Dios hace en favor de pecadores. Y este ladrón reconoció entonces que precisamente si iba a ser salvo, ya no tenía que bajar de esa cruz, simplemente tenía que confiar en lo que Cristo estaba haciendo allí en favor de pecadores. Y esto es algo hermoso, es algo maravilloso saber que la salvación es por gracia y no por obras, no por algo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Pero esta asombrosa salvación también es una salvación verdadera, es una salvación segura. De cierto te digo. Es algo que no puede cambiar, es algo que es completamente certero.
Y de hecho las palabras que menciona nuestro Señor también se refieren a lo mismo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay duda de esto, es una total seguridad, es algo que fue recibido inmediatamente por la gracia de Dios. Así que la salvación no solamente es por gracia, sino que también esta es verdadera, es segura, es firme. De cierto te digo que hoy estarás, no hay duda absoluta, ninguna duda acerca de esto. Pero también la salvación es personal. El Señor se dirige al malhechor que le hizo esta petición. Él se dirige a aquel que ha venido con estas palabras delante de él. Y a él fue que el Señor salvó aquí. El otro malhechor seguía en sus cosas, seguía injuriando tal vez, seguía hablando cosas en contra de Cristo. Pero a este hombre, de todos aquellos que estaban ahí, este hombre que vino con estas palabras humildes, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a este hombre, a él en particular, aquel que vino delante de él, a él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación no es algo étnico, la salvación no es algo que tú puedas lograr porque tienes algún familiar que sea un gran creyente, un gran hijo de Dios. Esto es algo que tú debes venir delante de Dios, personalmente, reconociendo tu vida, tu maldad delante de Dios y confiando en Cristo y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario como suficiente para lograr el perdón. Pero también esta salvación es una salvación presente, porque la palabra de nuestro Señor dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón de Dios no se recibe por partes, no se recibe por cuotas. No es que hoy día seas perdonado un poquito, a ver cómo resulta esto para mañana seguirte perdonando para que puedas hallar salvación. La obra de Dios es inmediata, la obra de Dios allí perdona todos tus pecados pasados, presentes y futuros en la medida que un pecador penitente viene rogando por su perdón delante del Señor. No hay un lugar futuro donde puedas purgar tus pecados, como que faltara algo al perdón que el Señor da en la salvación. No es que haya un lugar extraordinario donde puedas hacer algo para mejorar un poco más de lo que Cristo ya hizo en el Calvario. Así que no solo es por gracia, no solo es verdadera, segura, no solo es personal, sino que es una salvación presente. Dios perdona tus pecados hoy, te salva hoy día y lo hace por la eternidad. Así que también vemos acá que esta es una fe verdadera porque es una fe que persevera. Aún en las distintas circunstancias de la vida de aquel que ha sido perdonado, esta fe persevera. ¿Y cómo puedo probar esto? Piensa en este hombre. Trata de pensar en lo que estaba ocurriendo allí. El Señor dice, perdónalos. Luego el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, de hecho, el versículo número 44, después de estas palabras, dice que vinieron tinieblas sobre la tierra. Tinieblas vinieron a aquel lugar, ya nadie podía ver lo que estaba ocurriendo. Y luego vemos a nuestro Señor decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? Piensa en ese ladrón. A ver, este me ofrece perdón y ahora está solo. Este hombre, míralo, está diciéndome que me da salvación, pero ahora ha quedado abandonado. Pero esta confianza en Cristo fue afirmada aún en medio de la más grande oscuridad. Porque la promesa de salvación es firme. La promesa de salvación en aquellos que vienen con sinceridad es algo firme y algo que persevera hasta el día final. Y lo último que quiero mencionar en esta hermosa frase que nos habla de esta asombrosa salvación es la comunión y la esperanza que tiene aquel que viene delante de él. La comunión, la esperanza que tenemos en Cristo. Si me acompañas a Juan, capítulo 14. El Señor está dando sus últimos consejos a sus discípulos, ya terminó su ministerio terrenal. En el capítulo 12 tenemos el lavamiento de los pies, capítulo 13, y luego en el capítulo número 14, cuando comienza a alentar a estos apóstoles, a sus discípulos, a sus más cercanos, que durante casi 3 años y medio estuvieron al lado de Él, aprendiendo de Él, mirando los milagros que Él hizo. Tuvieron la dicha maravillosa de ser parte de esos años con nuestro Señor. Y en el versículo número 3
Dice, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vemos a un ladrón que no había escuchado nada de Cristo, que no había visto esos milagros, que no había disfrutado de la presencia del Señor en el ministerio terrenal, pero se había arrepentido de sus pecados, había confiado en Él como el único Salvador y recibe esa misma promesa que había dado a los apóstoles y a cada uno de los creyentes, estar con Él en el cielo por siempre y para siempre. Así que había también esta asombrosa salvación, trae comunión, trae esperanza, trae propósito, nos da un nuevo sentido en la vida. Ya no solo entre el nacer y el morir, sino vemos esta vida como un pasar hacia la eternidad. Y cuando hemos creído en Cristo, sabemos que ni aun la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que un día estaremos por siempre y para siempre disfrutando de las hermosas bendiciones que nuestro Señor fue a preparar para todos aquellos que confiaron en Él como su único y personal Salvador. Hoy estarás. Pero la advertencia del Evangelio también se presenta delante de nosotros, porque alguien puede decir, bueno, voy a hacer lo que hizo este ladrón, voy a vivir mi vida, voy a disfrutar todo lo que pueda, y bueno, al final de mis tiempos voy a venir haciendo todo esto. Qué necio es ese pensamiento. Lo primero es que no sabes cuánto tiempo vas a vivir. No sabes si mañana vas a estar con vida. No tienes certeza de si el próximo mes vas a poder pasar la Navidad junto a tus seres queridos. No puedes decirlo con certeza. Dice la palabra del Señor, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y si partes del escenario de esta tierra sin venir al Señor, ya no hay esperanza. No hay un lugar donde tú puedas ir a purgar tus pecados y luego de un tiempo ahora poder estar en el cielo. Dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Allí donde las pruebas serán puestas en contra tuya. Y nada, absolutamente nada de lo que puedan hacer por ti aquí en la tierra, hacer cosas, ofrendas, cultos o ceremonias, podrá moverte del lugar. Así que estarás o en la presencia de Dios como este ladrón que se arrepintió, o estarás fuera de ella por la eternidad. Entonces el llamado del Evangelio es, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con el Salvador? Quizás algunos saben algo de Cristo de los que están aquí presentes, pero saber de Cristo no es suficiente. Un conocimiento intelectual no te puede salvar. Debes venir delante del Señor y debes traer palabras de arrepentimiento. Señor, he comprendido que he actuado en contra de tus santas leyes. Aquí está, Señor. No he sido como este ladrón, no he matado a nadie, no le he robado las cosas a otra persona, pero Señor, he comprendido que mi vida no está alineada con tu voluntad. Te he robado mis días, te he robado, Señor, todo lo que tú me das, lo he ocupado para mí, no te he considerado, no te he dado gracias, he vivido egoístamente, no pensando en los asuntos espirituales. Aquí está mi orgullo, aquí está mi maldad, aquí está mi soberbia, aquí está todo lo que, Señor, ha sido mi vida durante este pasar. Y sé que merezco el castigo por todo aquello. Tú eres un Dios santo que no tolera el pecado, eres un Dios justo que debe castigar ese pecado. Y reconozco, tal como este hombre, que hemos hecho lo malo delante del Señor. Aquí está mi vida, Señor. Pero en la medida que tú te arrepientes y confiesas tus pecados, ahora pones tu mirada en Cristo como el único mediador. Y en oración le dices al Señor, yo sé que merezco todo esto, pero sé que Cristo allí en la cruz del Calvario no lo merecía, pero fue allí voluntariamente para poder llevar las consecuencias de mi pecado, de lo que yo he hecho en contra tuya, para que ahora yo pueda ser perdonado, ser reconciliado y tener comunión contigo. Si vienes a Cristo, todo esto está presente, que si tú vienes delante de Él hay esperanza para ti. Si crees en Él, confías en Él, habrá cielo para ti, habrá comunión con Dios, habrá reconciliación. No es simplemente repetir esta frase de memoria sin un sentido, sino que debe ser algo que debe venir de lo más profundo de ese corazón. Señor, perdóname. Señor, perdóname.
Ven a Cristo con un corazón quebrantado, tal como lo hizo este ladrón. Porque ahora, por medio de Cristo, es posible hallar perdón de los pecados. Hay un mediador que puede darnos comunión con Dios. Y ese mediador es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino tan solo por medio de Él. Que el Señor nos ayude a todos.